Amigos, ¿qué tal? Estamos en este diálogo número 2, donde tenemos a una invitada especial. Igual estamos David y yo, y tenemos una invitada especial en este diálogo número 2, que estamos contentos y alegres de poder estar una vez más con ustedes. David, salúdanos. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a este diálogo número 2. Estamos muy contentos. Es un tema muy interesante el que vamos a abordar ahora. Muy emocionados estamos y también una muy buena invitada para llevar a cabo este tema. Adelante. Quisimos invitar a una doctora para hablar algunas cuestiones de lo que estamos viviendo hoy en día, de esta pandemia, pero también aprovechando, quisiéramos hablar algunas cuestiones bíblicas y nos gustaría que se presentara. Amén. Buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Eunice Acosta, yo soy médico familiar, y bueno, ya tengo aproximadamente 10 años de ejercer la medicina y pues gracias a Dios por eso. Me siento contenta de estar en este lugar. Que se mire joven no significa que se parece de 25, ¿va? De 15. ¿A los cuantos empezó? A los 15. 10 años tiene ya Así trabajando es. como doctora. 10 años ejerciendo. Pues qué bueno. Por la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo ha sido este problema qué ha traído este problema, este conflicto del coronavirus o esta pandemia en la vida de un doctor fuera del hospital y dentro del hospital? ¿Cuál es el día a día? Por ejemplo, usted llega, ¿cuáles son los cuidados? ¿O cómo ha visto esta situación y cuáles consecuencias ha traído en su vida también familiar? Sí, bueno, esta pandemia en realidad a todos nos ha tomado por sorpresa, por decirlo así, porque no estábamos preparados a nivel mundial para una pandemia de este tipo, siendo una de las pandemias más contagiosas, se pudiera decir, una de las más contagiosas. Por eso la importancia de llevar a cabo pues medidas de cuidado, de higiene, de limpieza, tanto en casa como en el trabajo. Entonces, para nosotros los médicos ha sido como cambiar de formas, incluso hasta de vestir, porque nosotros en la medicina familiar que ejercemos diario, nosotros pues vamos vestidos de civiles, o sea, prácticamente vamos con nuestra ropa diaria y pues tu cabello como lo quieras traer y etcétera. Pero en esta pandemia hemos visto que como es un virus que se transmite por fomites o por gotas de saliva, o por gotitas de saliva, hemos tratado de cubrirnos lo más posible. ¿Y esto qué significa? Pues que hemos tenido que modificar nuestra forma de vestir e incluso nuestra forma de todo, de peinarnos y de todo. Y así ha habido la necesidad de utilizar, por ejemplo, para el trabajo trajes quirúrgicos en las cuales pues nosotros podamos vestirnos y cubrirnos todo, desde los pies hasta la cabeza, utilizar gorro, agarrarnos las mujeres el cabello. Y bueno, pues los hombres se ha visto la necesidad de que si usaban barba, pues ya no usen barba. Si usaban bigote, pues ya no usan bigote. Son medidas que nos ayudan a que nosotros podamos evitar traer ese virus a nuestra casa, pues. Y en la casa, pues, es lo mismo, ¿no? Es llegar y luego, pues, de pronto tienes que limpiarte antes de entrar a tu casa. Entonces, de manera personal... Más saciados que nunca ahora. Más saciados que nunca. Nosotros en el trabajo es como que paciente, lavarte las manos. Paciente y tocaste el estetoscopio, tocaste el baumanómetro y a lavarte las manos. Se ha reforzado mucho las medidas de higiene, tanto gel antibacterial como sanitizantes en los pies, como que haya jabón, como que haya sanitas, como que haya agua, porque de pronto se presenta que en nuestras instituciones de salud carecemos de cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí, la verdad que sí, hemos tenido al 100 todos esos recursos y me consta que sí ha estado bien esa situación. Entonces, las medidas de higiene en todas las áreas dentro de la institución han sido como muy más específicas o como más... Rigurosas. Rigurosas, esa es la palabra correcta. ¿Y En la casa... ¿Cómo ha sido en su casa? En la casa, pues, hasta el grado, yo hice un baño afuera de mi casa porque yo tengo que llegar del trabajo, tengo que bañarme antes de entrar a mi casa.
Hice un bañito afuera porque yo llego, me bajo del carro y lo primero que hago es me voy al baño. Y allí mismo en el baño me quito todo, meto a desinfectar mi ropa y ya entonces sí, ya que me bañé, ya que me desinfecté, ya que me lavé el cabello, ya que me hice todo, entonces ya entro a mi casa. Y así hemos vivido. O sea que esta pandemia... Una oración y para adentro ya para cerrar con broche de oro. Sí, así es. Esta pandemia ha traído muchas cosas, ha cambiado el hábito también de vida, ¿no? De todos los doctores, porque... Sí. O sea, también si van al baño de su casa o al de toda la familia, también ahí puede ser un método de que se puedan contagiar. ¿Sí se han contagiado muchos doctores hoy en día? Sí, ha habido muchos compañeros que se han contagiado. No sé, al principio porque no se tenían las medidas de cuidado necesarias, no sabíamos mucho acerca del virus, no sabíamos cómo cuidarnos en realidad. Entonces, al principio fue como que más el número de contagios entre nosotros, entre los médicos y el personal de salud en general, enfermeras, médicos, intendentes y de todo tipo, ¿no? Sí. Ahora que ya conocemos más del virus, pues ya nos cuidamos un poquito más, ya nos vestimos adecuadamente, ya nos lavamos bien las manos, ya utilizamos el gel antibacterial, ya hacemos todo. Entonces, hemos visto que ha disminuido en cierta forma el número de contagios en médicos y en trabajadores de la salud, pero cuando las comorbilidades o cuando las enfermedades que cada persona trae, por ejemplo, tenemos compañeros médicos que son obesitos, que son gorditos. Entonces, pues, podemos lavarnos muy bien las manos y podemos darle un traje quirúrgico y se lo ponga y le podemos dar su gorrito y le podemos poner gel, pero su condición de obesidad, pues, es algo que nosotros no podemos controlar. Entonces, ahora ya que sabemos más acerca de las medidas generales, el problema está en las comorbilidades, quienes son diabéticos, quienes son hipertensos, quienes son obesos, quienes tienen alguna otra enfermedad por la cual sus defensas están bajas, pues allí esos son los que hemos visto que se han estado contagiando un poquito más. Ok, sí, pues... Ha sido todo un caso, ¿no? Fíjate que en eso tengo mi anécdota de... No tendré el baño afuera, pero ya casi uno se echa el baño afuera, porque al principio era con el tapete, ¿no? El sanitizante. Y... llegaba y con eso pareciera que era lo suficiente. Llegábamos y pisábamos. Pero ya después el virus que empezó a darse la noticia que cada vez se descubría que era más contagioso, como dice usted, pues ya era de que llegábamos y además del tapetito estaba el para las manos. El gel antibacterial. El gel antibacterial. Y después el que rocía el desinfectante, el Lysol. Y ya es un baño afuera como podemos, pero en el caso de la hermana, pues... yo creo que sí es más que necesario. Convives todo el día con gente sí, que la manera en tiene la que ella tiene que cuidarse, ¿no? Claro, y sí ha sido como un cambio de vida porque... ¿Por qué? Porque pues no podemos nosotros descuidarnos porque como dicen ustedes, uno está conviviendo día a día con personas que padecen esta enfermedad y personas que a lo mejor la padecen y que no tienen síntomas, porque ahí es otra cosa. Uh-huh. Yo puedo estar muy sanita aquí y no tengo ningún síntoma y no tengo gripa y no tengo nada y tengo coronavirus y se los transmito. Y viene el consultorio. ¿Mande? Entonces sí existe el coronavirus. Existe el coronavirus. Sí existe, ¿no? Porque mucha gente ha dicho que no existe el COVID, sí. Que es un invento. Sí. Y hubo un chiste, ¿no? Dijeron, lástima que los muertos no se pueden reír de este chiste. Porque sí es algo real. Pero cierto. ¿Cuánta gente ha fallecido? Doctores, ¿no? También han fallecido sí. de este COVID-19. Sí. Sí, infinidad de compañeros. ¿Cómo está hoy en día ha subido o ha bajado en números de gente infectada? La verdad es que se han mantenido los números entre 200, 250 casos diarios para Culiacán. Nosotros estamos más en contacto con Culiacán porque pues es donde estamos, ¿no? Sí. Donde trabajamos. Y ese ha sido el promedio. No hemos visto que hayan bajado de 200 casos, no se ha visto, no se ha reportado. ¿Diarios? Diarios. En el hospital, en todos los hospitales de aquí de Culiacán. Haciendo la suma de todos los hospitales de Culiacán. Y obviamente es gente diferente, ¿no? Cada día. Entonces que ese es un gran número, ¿eh? Sí, así es. Número bueno. Porque si dijeras 200 por 5 ya son 1,000. Sí. En cada 5 días. Ya la semana ya son 1,400. Entonces ya... Sí, la variación entonces ha sido, pues sí, como muy
constante. Que vendría siendo que el 1% de la población, pues somos más o menos 1 millón. 1 millón. Aquí en Culiacán. Pero pues ¿cuánta gente no se ha infestado? Yo conozco casi todos mis amigos ya les ha dado COVID. Los números no crecieron, o así estaban, antes de que se abrieran las plazas o los lugares públicos como No, iglesias. sí hubo un repunte. Hubo un repunte y desde ahí es de donde se ha mantenido. A raíz de ahí, es que hemos tenido, cuando se dio lo de la cuarentena, cuando se cerraron las plazas, cuando se cerró esto y lo otro, el número disminuyó. Sí disminuyó en ese tiempo, pero cuando ya dijeron, ya hay que relajarnos, hay que reactivar la economía, hay que hacer esto y que el otro, otra vez hubo un repunte. Entonces sí está habiendo muchos casos. Aquí la cuestión es prácticamente cada quien de manera individual cuidarse, porque nunca sabes quién tiene. ¿Y cuál es la manera más común en la que usted ha diagnosticado que alguien contrajo el coronavirus? Los síntomas respiratorios. Los síntomas respiratorios. ¿Y Sí. de qué manera en el contacto, o muchos o la gran mayoría se contagian por haber tocado algo que alguien más tocó y ahí no. indirectamente? Bueno, prácticamente es vía respiratoria. Ok. Estuve en contacto con una persona que tuvo COVID, que tuvo gripa, o sea, que tuvo gripa y fiebre, y pues pensamos que era una gripa normal y pues resultó que era COVID, y a la semana resulté yo, y a la semana resultó mi hijo, y a la semana resultó, o sea, es muy contagiosa, es muy, muy contagiosa. Y eso cada quien tuvo contacto con alguien diferente, ¿no? Con 5 más, con 6 más cada uno, y de ahí Sí, ya se va ahí se va creciendo. haciendo el Usted como hilito. madre de familia, porque aparte de que es doctora, usted también es madre de familia. ¿Usted cree que se deban las escuelas? ¿Está bien así como estamos a través de Classroom o de plataformas digitales, o sí se puede regresar a las escuelas? No, médicamente no. Médicamente yo no mandaría a mi hija a la escuela. No. La verdad no. Hasta Y más que porque los niños tienen cuidado, ¿no? Exactamente, hasta que nosotros tengamos una vacuna y enseñemos a nuestros hijos a utilizar un cubrebocas. Es muy importante eso que les estoy comentando, porque si nosotros no vacunamos a nuestros hijos y los mandamos a la escuela así, los niños se quitan el cubrebocas, préstame el tuyo, mira el mío tiene figuritas, infinidad de casos que se pueden llegar a presentar. Que se cambian el cubrebocas, que no se lavaron las manos, que se estornudaron enfrente, que un niño se enfermó y luego contagió a todo el grupo. Infinidad de posibilidades que pudieran existir para que los niños pudieran contagiarse. Y el problema en realidad no son los niños. ¿Por qué? Porque los niños no padecen, a menos que tengan alguna enfermedad concomitante, no padecen formas graves de la enfermedad. Es muy difícil que un niño te diga, digamos nosotros, cayó en terapia intensiva por neumonía, por COVID, si el niño no tenía problemas renales, si no era asmático, si no tenía otras cosas. Pero el problema es que mientras que el niño tenga el problema, él lo va a seguir esparciendo a los papás, a los hermanitos. Y están en un salón de clases donde hay 30, 40 niños más. Más en las o sea, escuelas en un públicas. lugar tan cerrado, donde un solo niño puede contagiar a todos los demás. En un solo día. En un solo día. Así es. Entonces sí es un Entonces, problema. Yo creo que así va a seguir las clases, ¿no? A través de Pues así plataformas probablemente. El detalle es la manera en que se están dando, ¿no? Porque ahorita ya se estaba logrando un mejor método de enseñanza. Pero cuando recién empezó la queja era de que casi era 50 el padre y 50% el maestro, o a veces hasta un poco más el padre por el trabajo en casa. Incluso o tener al plebe ahí incluso segurito mamás de diciendo, ¿no? tranquilo. Y la maestra cuánto me va a compartir de su sueldo, dice, porque yo he estado haciendo el trabajo de ella. Y tú dices, bueno, pues es tu hijo, ¿no? Es tu Pues en hija. parte ayudó para que valoraran, ¿no? O sea, es tu hija. Valora el esfuerzo de las maestras De las y de los maestros, de maestras. que ve lo que batallan ellos, no nomás con tu niño. O sea, si tu hijo aquí no quiere leer y no quiere aprender, imagínate Allá esto era. multiplicado por 30 ya. Sí. Y de que son batallosos y pues, ahora hay que valorar. Y luego el salario tan bajo de los maestros. Así es. Sí. Que yo estoy en contra del salario tan bajo de los maestros, que es un decir, ¿no? Un futbolista, un cantante o alguien gana 1000 veces más que un maestro, y un maestro batalla mucho y lo que aporta al futuro de A la México, ¿no? A la sociedad. sociedad. Y son salarios tan bajos. Así es. Pero pues yo creo que así va a seguir esto, ¿no? Esto de la pandemia y vamos a convivir con esto. ¿O hay a cuánto tiempo ahí decimos ya no vamos a
a tener el problema del coronavirus o es algo que vamos a estar batallando todos los días? Sí, va a ser una enfermedad estacional, se espera que sea una enfermedad estacional, así como padecer influenza o padecer gripa, cuando ya se está haciendo el cambio de temperatura. Se estima que se quede como una enfermedad estacional. Entonces, pues... Ojalá y tipo gripe, sí. Y también en nosotros ¿Es que gripe tenemos... o gripa? Que siempre me enredo. Puede ser las dos correctas. Las dos son correctas. Sí, mira. gripe o gripa. También tenemos este detalle, ¿no? En las iglesias. En las iglesias. En las iglesias es un detalle de no sé si me voy a meter en problemas, ¿no? Pero ni modo. No, yo tengo una buena pregunta para eso. A ver, ¿Dónde es el lugar público donde más contagios hay? ¿Las iglesias o en algunos teatros? O sea, como para que... Porque hay gobiernos donde a las iglesias les tienen todavía pausadas las reuniones o no les tienen tanta confianza. Y miré yo unas estadísticas donde los lugares de mayor peligro, los lugares públicos de mayor peligro para contagiarse de COVID, en la zona roja estaban las reuniones religiosas de las iglesias. Ujú. Y a la mitad del taxi y cosas así que yo pensaba al revés, se me hacían más peligrosos esos lugares. es que también yo creo que ahí es Pero un problema. Como médica, en los casos, pues, ¿dónde los ha visto más? No, no existe un lugar, siempre que haya tumulto de gente va a haber posibilidad de contagiarse. Ujú. O sea, tú puedes contagiarte en el súper. Que Puedes se me hace más contagiarte- peligroso a mí. Es que puedes eso es a lo que voy. contagiarte. Es a que, por ejemplo, yo, que voy a la iglesia 2 veces a la semana, pero voy al súper más veces. Y tocas Y estoy en la centros lechuga, comerciales más veces. que 20 Pero personas ¿qué ya tocaron. pasa? ¿Qué pasa? Dicen, y yo tengo cuidado, yo desde que llegamos al templo, o sea, al templo, en el templo hay quien cheque la temperatura, hay un lavamanos antes de entrar al templo, Sí. y también hay gel antibacterial y nadie puede entrar sin cubrebocas y si no llevan cubrebocas ahí les damos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo llego al doctor, ¿no? Y digo que no, pues que fui a la iglesia. Entonces dicen, no, pues de ahí Fue a la viene, ¿no? iglesia. Entonces, realmente no se puede saber si es de un contagio en la iglesia o no. Porque, por ejemplo, en el caso de la iglesia, con nosotros hemos tenido muchísimo cuidado. Y si alguien tiene su cubreboca poquito abajo, va alguien y le dice, ¿te puedes subir, por favor, el cubrebocas? Ujú. Entonces, en la iglesia, en el caso, yo estoy hablando en la iglesia donde yo asisto. No hemos tenido ese problema de que se haya habido contagios de ahí mismo o de que la gente no respete. Hemos tenido algunos detalles, que es lo que iba a comentar anteriormente, de que algunos dicen, no, es que yo no me quiero poner cubrebocas porque yo tengo fe de que no me va a dar Amén. coronavirus. Entonces, Aleluya. eso puede también generar un problema, ¿no? Porque Sí. esto de la fe Sí. malentendida, una fe malentendida, tú puedes decir, no, pues es que yo tengo fe en que esto va a pasar o en que esto no va a pasar, pero ya ahí ya no significa que te estás apegando a una fe bíblica, Y- sino es tu propia fe. Y Entonces tú se dices, confunde la sí, fe con la valentía o la Exactamente. audacia. o yo no voy a caer en eso, yo no me voy a poner cubrebocas y voy a ir así, pero pues tú no sabes si tú tienes COVID y no eres una Así persona que se es. muestre en síntomas y puedes contagiar a alguien que sí puede tener síntomas y hasta pueda morir. Así es. Entonces, no, pues es que yo tengo fe en que a mí no me va a pasar nada. Bueno, está bien, nada más no te cuesta ponerte un cubrebocas. No es que renuncies Sí. a tu fe, no es como cuando los orientales perseguían a los cristianos y les decían, pisa la cruz y escúpela. Así estás renunciando a tu fe. No es que tú te pongas un cubrebocas, y Cubrebocas tú y digas, Dios no renuncies". existe. Me voy a poner mi cubrebocas porque Dios no existe O y que Dios no no me confío puede. en Dios. No confío en Dios. No, simplemente es por respeto a la persona a la que tienes a un lado, ¿no? Por amor al prójimo, vaya. Y también por obediencia, ¿no? O sea, también es importante que nosotros seamos obedientes. Si se nos está pidiendo que nosotros nos pongamos un cubrebocas, no nos cuesta nada hacerlo. O sea, ¿qué te cuesta ponerte un cubrebocas? Nada. Sí, Nada. es un asunto que Por eso- además de por eso personal decía- es para la persona que tienes al lado, a tu alrededor, Así es. ¿no? Es Por un eso decía, no cuidado renuncias completo. a tu fe si te pones un cubrebocas. No es que tú digas, ya no Oye, creo en Dios. Pero ¿cuántos casos médicos, ahorita que podemos hacer esta pregunta con una profesional, que tienen que ver con esta demasiada confianza en ser sanos, pero que omiten tener el cuidado médico y que tienen como que ese desequilibrio a la hora de presentarse una enfermedad? ¿Sí ha visto usted el resultado negativo de que la enfermedad les ganó, pero porque no tuvieron los cuidados médicos, diciendo ellos que tenían mucha fe, ¿no? Han sido muchos los casos, o a final de cuentas alguien sí se da cuenta y dice, no, pues más allá de mi fe tengo que tener cuidados médicos, o de verdad, si se da el milagro en estos casos
y que la persona, pues Dios le responde a su fe, a pesar de que a lo mejor no era la forma más prudente. De verdad que sí, o sea, mira, aquí la pregunta va dirigida a que... ¿Cómo ha visto usted? Sí, pues. No, pues hemos visto de todo. Nosotros la verdad es que no. Nosotros, como en la parte médica, hemos visto gente que se ha contagiado por muchas formas. Y por todas las formas que te puedes llegar a contagiar, por tocar este micrófono. Porque yo estoy platicando contigo a menos de 1.5 metros de distancia. Sí. O sea, porque yo toqué, porque me fui al súper y agarré las monedas y no me lavé las manos y me tallé la cara. O sea, no existe algo que te diga yo, esto es una barrera. Incluso ponte tu gel antibacterial cuando salgas y que agarraste unas monedas y eso, y tal vez te pueda ayudar para que no te contagies. La forma más efectiva siempre es el lavado de manos, siempre, con agua y jabón. Pero en el sentido de la pregunta que me haces, no te sabría yo decir una respuesta. Ha visto Yo de veo todo. que Dios no está peleado con la medicina. Yo no veo un Dios peleado con la ciencia ni con la medicina. Esa es mi perspectiva. Y Por en su ejemplo, experiencia, ¿cómo ha visto esa combinación? La medicina con la fe. Hay de todo, mira. Conozco hermanos, conozco familiares, conozco gente que han sido enfermos de enfermedades que no son curables o que yo te pueda decir, esta enfermedad, si yo le hacemos esto ahorita, por ejemplo, si yo te opero ahorita, para mañana a lo mejor no vas a estar sano, pero con una oración han sido sanos. Tremendo. O sea, esto es la fe que cada quien tenga, ¿no? Y obviamente que Dios es un Dios de poder y obviamente que Dios hace las cosas y yo reconozco que Dios es mejor que la medicina. Muy bien. Ahí para ese... pero no en están ese- peleados, ¿no? Pero Yo no creo que están peleados, claro Dios que sí. ha dado la visión al hombre, ¿no? De, por ejemplo, ahora que del COVID. ¿Cómo no lo podemos entender de que Dios ha dado la revelación o Dios ha ayudado a las personas que están en esa vacuna contra el coronavirus y que Dios está ayudando al mundo a través de esa vacuna? No es que Dios esté peleado con la medicina, sino que Dios le está dando la capacidad a las personas que están haciendo esa vacuna para que puedan ser de bendición al mundo. Porque, por ejemplo, ahora tenemos un dolor de cabeza. Vamos y recurrimos a tomarnos una pastilla. Pero esa pastilla detrás tuvo que haber habido un invento grande, ¿no? Para poder formar que esa pastilla te pueda curar el dolor de cabeza. Entonces, allí es como veo que no hay un Dios peleado con la medicina, sino que Dios respalda o Dios ayuda a las personas que hacen la medicina para que puedan ser de bendición hacia el mundo. Así es. Yo considero que en el caso de nosotros los médicos cristianos, considero que primero es Dios el que obra en las personas, porque la verdad es que yo cuando me voy a trabajar oro por las personas que voy a ver ese día. Entonces le digo, Señor, que seas tú por medio de lo que yo les dé, lo que haga que ellos sean sanos. Porque a lo mejor uno se puede equivocar en el diagnóstico y le das, no sé, tal vez le das algo que no se debió de dar o que no le iba a hacer efecto, pero Dios es el que hace las cosas. Dios es el que hace la obra y yo entiendo que es Dios, porque hay veces que uno dice, no, pues esto se me sale del control. A lo mejor esto no tengo el medicamento para dárselo o no tengo la forma de ayudarlo en el primer nivel, porque también en primer nivel tenemos muchas limitantes, no tenemos muchos medicamentos, no tenemos forma de operarlos. Nosotros en el primer nivel tengo que mandarlos, va a tardar un montón la fecha de la cita, etcétera. Pero yo sé que Dios es el que obra detrás de uno y como dice Samuel, yo creo que Dios ha sido el que por medio de nosotros hemos podido ayudar a la gente, ayudar a la humanidad y no estamos peleados con que exista fe en alguien o con que no exista fe en alguien o con que se tome la pastilla. Yo creo que si tú tienes fe está excelente, pero si tienes fe y te tomas la pastilla, pues yo creo que te vas a aliviar más rápido, ¿no? Pienso yo. Sí le ha tocado ver a usted milagros en el hospital de cosas que usted dice no me imaginaba No o hubo no otra esperaba manera, una pues. respuesta o esperaba que esta persona, no sé, sí le ha tocado ver ese tipo de situaciones. ¿En la familia? Sí. Sí. Muy bien. Yo creo Sí. que diario, ¿no? Estamos en contacto con milagros o con cosas. Y si no, el milagro de la vida, pues es el milagro más grande, ¿no? Que, como decía Julio Melgar en una de sus frases que me encanta, pedimos un milagro, dice, cuando el milagro lo recibimos todos los días. Todos los días. O sea, así tú es. te levantas, Milagro. duermes en la noche y te levantas. Es un milagro de la vida. Que quisiéramos preguntarle
en temas un poquito más bíblicos, desde la perspectiva, leer un pasaje en la Biblia, pero, por ejemplo, no se tenía el mismo conocimiento que se tiene hoy de ciertas enfermedades. Por ejemplo, dice, no sé, hubo una mujer que tenía tal problema, que en ese momento era ese problema y así se le conocía, pero que hoy en día ya a lo mejor hasta puede tener un nombre la enfermedad, puede o todavía no tener una cura. Entonces ya se le conoce más a la enfermedad que lo que se le conocía anteriormente. Para eso me gustaría preguntarle en un caso en especial primero, que se encuentra en Lucas 13, 11, 13. Dice, y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. O sea, leyendo esto vemos que es una mujer que no nació así. Dice, tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, estaba encorvada. O sea, no nació encorvada. Fue que esta enfermedad la agarró. No dice cuántos años tenía la mujer, pero tenía 18 años ya con esta enfermedad. ¿El milagro cuál fue? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Primero que nada, pues, ¿cómo se da este tipo de enfermedades o qué las causa? Y si hoy en día tienen ese tipo de enfermedad, si tienen una solución o algo. Sí, esa enfermedad que la mujer tenía se llama cifosis, que es una curvatura normal, mayor de 45 grados de la columna dorsal. Nosotros tenemos curvaturas fisiológicas, les decimos nosotros, o sea, curvaturas normales. Pero cuando esa curvatura se prolonga mayor de 45 grados, eso ya se vuelve enfermizo o patológico, le decimos nosotros. Entonces, esa enfermedad que se llama cifosis, obviamente si la mujer no nació con ese problema, eso quiere decir que fue algo adquirido. Entre las causas de cifosis nosotros tenemos problemas degenerativos, por ejemplo, enfermedades como la osteoporosis, que es hacerse los huesos porosos. Eso hace que las vértebras, en lugar de estar en un tamaño adecuado, se empiezan a reducir de tamaño y eso hace que se empiecen a encorvar. Eso hace que se empiecen a hacer pequeñas y la columna obviamente pues va tomando una forma diferente. Formas degenerativas. No sabemos en realidad qué edad tenía la mujer. Para nosotros pues sí hubiera sido muy bueno saber la edad, ¿no? Porque pues así nos podemos hacer orientar hacia un diagnóstico más que a otros, ¿no? Entonces, suponemos que la mujer era en una etapa joven, probablemente, y en las etapas jóvenes, en las etapas adultas jóvenes es cuando empiezan los problemas degenerativos. ¿Cuántos años es adulto joven? Adulto joven de 35 para adelante. 35 en adelante. Así es. Entonces, ¿hay cura hoy en día? Sí, es que depende de la causa. Dentro de las causas esas que te comento, están las degenerativas, pero también existen causas que son genéticas. Ahí podemos descartarlas, pues, en este caso, porque pues la mujer no nació con el problema. Dice que hacía 18 años tenía el problema. Existen otras enfermedades que, por ejemplo, algunos traumas, algunos problemas, accidentes pudieran haber sido, algunas listesis también, o sea que una vértebra, en lugar de estar en esta forma, se van hacia adelante unas respecto a las otras. Eso también puede provocar curvatura. Y si una persona hoy en día se le conoce como jorobadas, ¿no? Más o menos a las personas que están encorvadas. Sí. Yo estoy un poquito jorobado. ¿Cuál es el proceso de una persona que está encorvada si quiere sanar de esa curvatura? No sé, ¿se le dice así? Curvatura. ¿Sí? O cifosis. ¿Cuál es el proceso para poder enderezarse o que su cuerpo se enderece? ¿Cuánto tiempo dura? Si la causa es postural, entonces podemos corregirlo con un corsé, o sea, con una especie de camiseta, poder decirlo así, o con una especie de faja. A eso se le llama corsé. Si la causa es postural, también se puede corregir si la cifosis es leve, se puede corregir con terapia. Pueden hacer algunos ejercicios y eso puede ayudar a mejorar la curvatura de la columna. Pero si no se corrige con ninguna de esas cosas, el tratamiento es quirúrgico, hay que operar a esa persona. O sea que es un proceso ya tardado, ¿no? Es un proceso tardado. Yo creo que en eso, David... No hay cura instantánea, pues. No hay una cura. No.
eso tiene que llevar un proceso. Un proceso. Y esto es cuando en realidad tiene cura. O sea, porque hay casos que yo considero que en este caso de la mujer, esta cuestión ya no tenía. Yo, la verdad, pienso que esta mujer pudo haber tenido osteoporosis. No lo sé, no sabemos la edad, no Pues, sabemos otras cosas, no sabemos. Por el caso como degenerativo que pudiera describirse, ¿no? Pudiera Desde describirse. hace 18 años. Así es. Ok. Entonces, aquí la cuestión es que esta mujer, para empezar, no había forma de que le pudieran dar una terapia porque no se sabía en ese entonces que la terapia ayudaba. ¿Cómo le decías ponte un corset? ¿O cómo le decías te vamos a operar de la columna? Que dicho sea de paso, las operaciones de columna son muy letales, o sea, son muy Sí. alta probabilidad de que no queden bien, pues, y de que no salgas del quirófano. Entonces, allí en esa parte de la Biblia nosotros podemos médicamente ver un milagro, porque esta mujer no tenía una posibilidad de sanarse. Esta mujer, en realidad, no había forma de que ella pudiera ser sana. Entonces, cuando Jesús pasa y le dice, tu fe te ha sanado, ¿no? Le dice, mujer, quedas libre de tu Quedas enfermedad. libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó. Entonces ahí nosotros podemos ver un milagro, porque nosotros en esa mujer no pudimos haber tenido un tratamiento para que hubiera sido sana, ¿no? Y menos al instante, ¿no? Menos al instante. Ahí yo creo que resalta, David, el milagro de Jesús. O sea, es meramente ver a Jesús como el tener el control o el dominio de las enfermedades y de cualquier cosa, Sí. y decir, enderézate o eres libre de tu enfermedad. Lo interesante es que en la narrativa primero dice Jesús que ya es sana y es después que él que impone las manos y la sana. Pero primero declara, como diríamos nosotros en la iglesia, la palabra de sanidad en la persona. Muy parecido a lo que uno predica, ¿no? Que por fe declaras que es sana la persona y la persona, si tiene la misma sintonía de fe, si cree en la palabra que se es dicha por medio de la confianza en la sanidad de parte de Jesucristo, sucede. Pero ahí el mismo Jesús estaba ordenando o sea, rápidamente liberarla, o estaba declarando que esa mujer ya no iba a estar así con esta enfermedad. Entonces, las enfermedades se sujetaban a Jesús, ¿no? O sea, si podemos decir, es que a lo mejor se estaba en un tratamiento, se estaba curándose o algo, pero hasta el día de hoy es difícil curar. Estamos hablando de 2000 años después, Sí. que no hay algo para curar bien esa enfermedad, y Jesús en un instante la sana, ¿no? Así es. Yo hasta me pongo a pensar, ¿no? Que cuando Jesús declaró la palabra, una tronadera de huesos, ¿no? Que debió de haber tenido esa mujer en la columna, porque esos huesos estaban desalineados, estaban a lo mejor osteoporóticos, estaban deformes, tenían problemas que solamente Dios pudo haber sanado, ¿no? Que solamente Jesús pudo haberlo hecho. Muy bien, y otro caso que me gustaría preguntar a mí es en Juan, capítulo 9, sobre el ciego de nacimiento. Muy interesante, y lo voy a leer. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Me es necesario hacer las obras que me envió? Bla, 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 bla. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces ya de aquí narra que los vecinos vieron que sí, ya estaba sano el ciego y que reconocieron que era ciego de nacimiento. ¿Cómo pudiera describirnos médicamente un caso tan extraño que pueda ayudar a una persona como agarrar barro del piso, untárselo en los ojos y quitarse la ceguera? Médicamente no. Imposible. Imposible. No existe algo así, un tratamiento médico así que digas, esto le va a ayudar y eso. La mayoría de las cegueras de nacimiento son cosas severas. Son cosas que difícilmente se pueden tratar.
Cuando un niño nace ciego, es porque también puede traer otras deformidades, puede traer otras alteraciones, pueden tener problemas con el lenguaje, porque obviamente si tú no escuchas, pues no vas a aprender a hablar, ¿no? Nosotros aprendemos a hablar por lo que oímos, por cómo escuchamos lo que nuestros padres nos dicen, cómo movemos la boca. Entonces, médica y lingüística, ¿eh? Entonces es importante que alguien vea, y obviamente así es como va a empezar a aprender a hablar. Que ya tenga una experiencia en la visión, ¿no? Desde antes, pero esta persona había nacido ciego. Entonces, pues digamos que aprendió a hablar escuchando, o quién sabe, ¿no? Pero el caso es que se comunicó. Aquí la cuestión, médicamente no, ese caso no tiene ningún fundamento médico. No tuvo que haber sido un milagro, no le encuentro otra explicación. No procede lógicamente, pues. No como, porque pudiera a lo mejor entenderse como, bueno, es como estos mejoralitos clásicos que se arman, por ejemplo, las abuelitas, que tienen de que, échale esto a un té y que revuélvelo con aquello y te quita el dolor en tantas horas. Así es. Pues no aplica ni de esa manera. No, te digo, las cuestiones de nacimiento son muy difíciles de poder quitar o de poder solucionar médicamente. No digo que no exista una forma de solucionarlo, pero con el lodo no es. Pero con el lodo y saliva no creo que sea. No se puede. No hay una explicación. No. Otro caso que se ve mucho en la Biblia es la lepra. En específico un verso que está en Lucas 17, 12 al 14. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La lepra, ¿no? Que se daba mucho y que se daban muchos contagios, porque no creo que, no desconozco si hay una cura hoy en día, debe de haber, pero en ese entonces no creo que hubiera una cura, y creo que los contagios eran muy, tengo entendido que hasta los desechaban de la ciudad, ¿no? Los sacaban de la ciudad a cuevas o a partes donde, pues, a morirse ya. Sí, la lepra es una enfermedad tan antigua que precede aproximadamente 3,000 años. O sea que 1,000 años antes de Cristo ya se conocían leprosos, ya se sabía de la lepra. Y a estas personas se les consideraba personas inmundas, se les sacaba de la ciudad. Era una enfermedad catalogada como inmundicia, ¿no? Sí. Religiosamente lo veían de esa manera. Y porque la consideraban un azote divino. Se consideraba que un leproso era alguien a quien Dios había castigado por algo. O sea, si tú tenías lepra era porque Dios te había castigado porque hiciste algo. Se consideraba un castigo divino. Pero con el paso del tiempo, a la lepra se empezaron a estudiar. Cuando el microscopio se descubrió, entonces se vio un hombre que se apellidaba Hansen. Ese hombre vio al microscopio el fragmento de la lepra, o de una persona con lepra, y ahí fue cuando pudo descubrir que la lepra no era un castigo divino, sino que era una cuestión bacteriana. Uh-huh. Entonces, debido a ese hombre, fue que se le denominó también lepra o enfermedad de Hansen. Obviamente 100 años después, ¿no?, de que hizo el descubrimiento, pero al fin tuvo su mérito. Entonces, actualmente se puede ver que la lepra, pues, es curable. Como es una enfermedad bacteriana, ya sabemos que la mayoría de las enfermedades, si no es que todas, ya tienen una cura. Pero en el caso de los leprosos que mencionan en ese pasaje de la Biblia, es como muy imposible médicamente que yo te diga a ti, ¿sabes qué? Tú vas a ir y te vas a ir a lavar a un estanque y te vas a aliviar de la lepra. No existe médicamente. Tienes que tomar medicamento durante mucho tiempo para que esa bacteria se estabilice y pronto puedas ya no tener lesiones. La característica de la lepra es, dentro de las características de la lepra, de los síntomas y signos, son que empiezan a aparecer
manchas o en la piel, sí, manchas, por decirlo así, para identificarlas, y no empiezan a sentir sus dedos, no empiezan a sentir sus pies, no empiezan a sentir, la lepra empieza a invadir esos nervios y eso hace que no haya esa sensibilidad de las ya no hay dolor extremidades. si algo pasa, ¿no? Exactamente, es por eso que un leproso puede quemarse o puede cortarse o puede hacerse cosas y no sentir, pues, no sentir qué es lo que tiene. Entonces, en el caso de el pasaje bíblico que han comentado, y yo creo que en la Biblia se comenta mucho acerca de los leprosos. ¿Por qué? Porque existían muchos leprosos, obviamente porque no había forma de curarlos, no había ningún tratamiento. Y aparte, pues, como que es más fácil decir, bueno, esto es un castigo divino y pues no hay que buscarle porque aquí la cosa es que ya no te... Es más, como estás castigado, como tienes un problema que es un castigo divino, ni siquiera me voy a juntar contigo. Entonces, no había como que la disposición también como para estudiar esa enfermedad y poder buscarle la forma de tratarla, pues. Entonces, es un milagro. En el caso totalmente. de los 10 leprosos, porque tú también puedes decir, bueno, pues de los 10 se fueron a lavar al estanque y sanó uno, o sanaron 3, o no, pero los 10 fueron sanados, y en un instante. Esa es la otra. Es casi imposible. Esa es la otra característica, que Dios hace las cosas así, de esa forma. Y que no es que Jesús diga, vas a ser sano, pero en 2 meses, o en 3 meses, o en un Así año. es, al instante. O ve, agarra esta medicina, sino que por la palabra, que Él es la palabra, vemos un milagro totalmente de decir, ya eres sano, ya eres libre de tu enfermedad. Entonces vemos aquí agrandamos más o resaltamos más lo que es el milagro de Jesús, o sea, lo que es Jesús aportando al mundo desde el lado físico, o sea, del cuerpo, de cómo Jesús sanaba a los enfermos, y que hoy en día, 2000 años después, todavía o no hay todavía algo para sanarlos, o se batalla mucho para poder sanarlos, y Jesús hace 2000 años sanaba. ¿Por qué? Por el poder de la palabra, ¿no? Porque tenía el control de las enfermedades y de todo. Interesante porque sí, como decía la hermana, en el caso de la interpretación antigua de que era la enfermedad de la lepra, era de inmundicia, de castigo divino. Un castigo. Y hay un caso, por ejemplo, el del rey Usías, cuando quiere entrar al lugar santísimo, porque se las comía ardiendo, según él, y ya no quería que el sumo sacerdote entrara, sino que él. Entonces, cuando entra, es castigado con lepra. Entonces, eso demostraba en el Antiguo Testamento que Dios, Jehová, tenía el control de la enfermedad y también podía repartirla como castigo. Así la hermana de Moisés, creo también, ¿no? Miriam. También. Cuando murmuró en contra de Moisés, ella y Aarón, Dios creo que la castigó, no recuerdo si con lepra, o creo que sí, ¿no? Con lepra. Sí. Y rogaron por ella, Moisés, y dijo Dios que sí, pero que se iba a apartar de la ciudad. Así como es. 10 días, no recuerdo bien la historia, pero en ese momento también fue un castigo de Dios por haber murmurado en contra de su hijo Moisés. Y como acabas de decir, la demostración de la palabra en Jesús como Dios, pues es que quitó la lepra. Así como en el Antiguo Testamento Jehová impartía la lepra como castigo, si así lo querían ver, y precisamente ahí les va su castigo, pues Jesús llegó y por la gracia a quitar la lepra. Podía quitarla. Pero fíjese y declarar la palabra. Fíjese lo que estoy entendiendo. Lo que estoy entendiendo acerca de lo que acaba de decir David. Jehová, el Dios de Israel, tenía el poder de quitar y de poner lepra en el cuerpo humano. Y Jesús, en el Nuevo Testamento también. Bueno, yo sé que no es el tema de lo de la medicina, pero aquí estamos viendo cómo comprueba Jesús que es Dios. ¿Y el control? El control que tiene, si en el Antiguo Testamento Jehová tenía el control de la lepra, de quitarla y de quitarla y de ponerla, Jesús hace lo mismo, demostrando que Él es el mismo que tiene el poder de quitarla y de ponerla, ¿no? Sí. Es más o menos
lo que entendí o lo que dijiste, ¿no? Lo que estamos llegando a Sí. entender. O sea, de Sí. que demostrando, ¿no? De ser, yo soy el mismo, el que tiene el poder de quitarla y de ponerla, yo soy el mismo Sí. yo soy el mismo Dios. Y ahora, tuve un problemita aquí con la cámara. Hay un pequeño cambio de cámara, como podrán ver. Y me perdí de las maneras en que se puede curar la lepra. Pero entiendo que nada tiene que ver con un lavado específico. O sea, no tiene que ver con bañarse ni con untarse. Algo que limpie la bacteria ni nada de eso. No hay No. ningún método que tenga que ver No. con eso. Todas las formas de lepra, si es lepromatosa, tuberculoide, cualquier tipo de forma de lepra, el tratamiento es vía oral. Ujú. Hay un medicamento que se llama Dapsona y ese medicamento se lo tiene que estar tomando el paciente. Algo que sí quiero comentar es que cuando el paciente empieza a tomar el medicamento, sí empieza a disminuir la forma de la transmisión, o sea, el contagio. Ujú. Es importante comentar eso. Pero que yo sepa que exista algún baño, ahora como los baños que les damos a los niños para que se les quite la comezón por la varicela, o porque médicamente existen actualmente. Horrible la varicela, ¿eh? Yo me dio cuando era niño, me tenían que bañar con agua caliente así con, ¿qué es? Bueno, hay unas hojas. Existen ramas una que se llama golondrina. Golondrina. Esa. Me Pero bañaba todos los también- días con golondrina y era una comezón horrible, ¿eh? Así es. A mí no me ha dado, Existe ¿eh? otro que se llama baño coloide, que también también quita la comezón. Existe otro que se llama Caladril, ese también quita la comezón, pero en el caso de la lepra no existe nada que te digas tú, Sí. Me voy a ir a bañar con esto, me voy a hacer esto Pues y lo sí. otro, no. Ni de no. rebote, como para que en el lago hubiera ahí un quimiquillo antiguo. O que creciera una planta a un lado del lago, ¿no? limpiar nada, pues, o sea, de ninguna manera. Otro de los casos, y que este es un caso muy, muy sonado en la Biblia, es la mujer con flujo de sangre, que lo vemos en Lucas 8, 43 al 48. El verso 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, igual no nació así, y que había gastado en médicos por cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Bueno, es el puro verso 43, pero conocemos lo que pasó, que fue sana. Esta enfermedad, bueno, aquí se le dice flujo de sangre. O sea, no Así creo es. que no sé si ahora tengo un nombre o... ¿Sí? Actualmente se le llama menorragia. Y este problema es... Normalmente los ciclos de la mujer, los ciclos menstruales, duran de lo máximo hasta 8 días por mes. Y, o sea, estoy hablando por mes. Un mes que dure desde 21 días hasta 35 días. O sea, cada 21 días como mínimo debe de haber una menstruación, o hasta cada 35 días. Y esa duración de esa menstruación debe durar cuando mucho 8 días. Todo lo que se salga de eso es una menorragia o es algo anormal. Esto es que si esta mujer tenía 2 menstruaciones al mes, que si esta mujer nunca se le cortaba la menstruación o el flujo de sangre, tenía una menorragia, así se le llama. Entonces, sospecho yo que esta mujer probablemente, dice, hacía 12 años que tenía el problema, probablemente desde que comenzó con su menstruación pudo haber tenido el problema. No lo sabemos, la Biblia no dice cuántos años tenía. Lo que sí sabemos actualmente es que existen muchas causas de menorragia. Entre ellas están los desórdenes hormonales, existen problemas hormonales cuando estrógenos, progesterona, unos suben, otros bajan, se alteran, eso provoca una hemorragia o una menorragia. Quistes ováricos es otra de las causas. Mujeres que se acercan a la menopausia empiezan con menorragias. ¿Qué otra cosa? Cánceres, hiperplasias. Existen muchas enfermedades que pudo haber tenido la mujer. No lo sabemos en realidad. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que tenía. Lo que sí sabemos es que era una mujer que tenía una enfermedad que también se consideraba en los tiempos antiguos como una enfermedad inmunda. impura. Estas mujeres eran mujeres que se les tomaba como
como mujeres rechazadas, impuras, Castigadas por Dios. no podían llevar a cabo una vida, así es, no podían formar una familia, porque ¿cómo te juntabas con alguien si eras impura? De O sea, por sí en el siempre ciclo estabas- menstrual ya era problema, Ya eran ya impuras. relagadas en ese momento. Tenían que hacer un sacrificio, esperar una semana, hacer un sacrificio, entonces sí, ya podías ir al templo, ya podías Pero al ofrecer- siguiente mes volvían a Pero menstruar. al siguiente mes otra vez, o sea que se vivían la vida Siendo inmundas. 15 días siendo inmundas y 15 días siendo... La mitad de su vida eran inmundas. Entonces, imagínense ustedes, aparte del problema físico que esta mujer tenía, la cuestión psicológica que tenía porque era inmunda. O sea, si a ti te dicen, tienes un grano ahí y ya te sientes mal, así como que, Inga, tengo un grano en la cara y se me ve feo. Imagínate ahora que te digan que eres inmunda. Entonces, No puedes tener amigos, familia, no puedes tener nada. no puedes casarte, no puedes tener hijos, porque dicho sea de paso, una mujer que tiene problemas de este tipo, pues obviamente no hay la forma de que pueda embarazarse, ¿no? Entonces, esta mujer estaba fuera de todas las posibilidades. Era inmunda, estaba rechazada por la sociedad, probablemente tenía problemas psicológicos, probablemente tenía una autoestima baja, no lo sabemos. La Biblia no se menciona muchas O sea cosas. que no nada más Jesús curó la enfermedad del flujo de sangre, sino que le entregó una vida nueva. Así Una es. vida nueva. O sea que... Le restableció su vida. Y esto lo podemos interpretar ahora igual, ¿no? La persona que viene, no sé, de las drogas, del narco, o una persona que venía en rebeldía, o que no quiere saber nada con Dios, o que entra al evangelio, obtiene una vida nueva, una vida diferente a la es. que tenía. Pues Jesús en este caso, no nada más sanó la enfermedad física, sino también puede ser hasta mental, de ya un daño mental que tenía la mujer y le entregó una vida nueva. Así es. Como el ciego Bartimeo, que se le en la Bendito. noche va a dormir siendo un ciego, siendo una persona sin sueños, sin futuro, sin anhelos. Se levanta, tiene un encuentro con Jesús, Jesús le regresa la vista, le entrega una vida nueva. Entonces en esta ocasión, no nada más la sana de su enfermedad, sino que le entrega una vida nueva. O sea, vuelves a nacer, como quien dice. Una nueva oportunidad para poder reivindicarse y, Sí. y formar una familia tal vez, porque, o sea, nosotras como mujeres llegamos a una etapa en la que decimos, bueno, y si ya no me caso para los 35, entonces, ¿a qué horas me voy a embarazar? ¿A qué horas voy a tener hijos? ¿A qué horas esto y a qué horas lo otro? Las mujeres que estudiamos, ¿no? Y que nos dedicamos de pronto al estudio, a la escuela, decimos, bueno, ¿y a qué horas voy a hacer mi vida familiar, ¿no? Mi vida. Entonces, yo no lo sé, esta pobre mujer que en qué circunstancias estaría si pensaba igual que nosotras, ¿no? Las del tiempo actual. Pero aparte de que Jesús le sana, y yo no sé, yo quiero resaltar aquí que cualquiera que haya sido el problema que esta mujer haya tenido, si tenía mioma, si tenía cáncer, si tenía un pólipo, si tenía un problema hormonal, si esta mujer tenía no sé cuál haya sido el problema que haya tenido, pero muy probablemente yo me acerco más a que esta mujer pudo haber tenido una hiperplasia endometrial o quistes ováricos, probablemente. ¿Y qué cura hay hoy en día? Tratamiento hormonal, en el caso de las alteraciones hormonales, tratamiento pastillas, tomarlas, que por cierto, dicho sea de paso, pues no te hacen efecto en el mismo rato, ¿no? O sea, tienes que pasar unos días o el primer mes o los primeros 3 meses para que empiecen a hacer efecto. En el caso de pólipos, en el caso de hiperplasias endometriales, en el caso de miomas, en el caso de enfermedades inflamatorias pélvicas, el tratamiento es quirúrgico, hay que operar. Sí. Y hay Entonces- tipos de quistes y tipos de miomas y todo eso. Pero ¿no? a final de cuentas es Que un pueden milagro. ser y sin manera de quitarse, pues, porque afecta. Así es, o quitar la matriz. O quitar la Ya matriz. quitar la matriz definitivamente, porque pues si el mioma está muy grande, si los quistes son muchos, hay que quitar todo el ovario, o depende de la situación pues que sea, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Ya digo, no sabemos exactamente en el caso de esta mujer qué pudo haber tenido, pero lo que sí sé es que esta mujer con su autoestima baja, esta mujer con su problema de físico, su problema médico, se atrevió a acercarse a Jesús. Que eso fue el acto de valentía, ¿no? O sea, no le importó y Sí. en qué situación y en qué proceso se debió haber encontrado como para decir, ¿sabes qué? Me pueden hasta apedrear por acercarme a la gente y me van a matar o me van a no sé. Así es. Pero pues, o sea,
¿Es mi oportunidad? Ya no le tenía sentido a la vida, definitivamente, porque era un suicidio hacer eso. ¿Qué podía perder la mujer? ¿Qué más podía perder? Y luego la fe, sí, Justamente con ella es con la que Jesús dice que su fe la había sanado. Así es. Y luego el método con el que la sanó, que fue ella llegando a penitas y tocar tocó el manto. ¿Por qué? Porque no se atrevía. Así es. Porque es lo que les estaba comentando. Eso porque demuestra los problemas que nos decían. Emocionales también. Emocionales, psicológicos. pero que probablemente pudo haber tenido esta mujer. Entonces, pues, no había nada que perder. Yo pienso que probablemente dijo ella, pues, o lo hago ahorita que Jesús está pasando por aquí, o me resigno a toda la vida vivir como una mujer inmunda. Y estar como mujer inmunda todo el tiempo. Y morir, porque en realidad cuando los sangrados llegan a ser muy abundantes, pues las mujeres tienen problemas anémicos y la anemia puede ser tan severa en ese momento y en esos tiempos. Yo creo que tampoco existía la transfusión sanguínea, ¿no? Obviamente. Y pues, o qué ácido fólico, o qué fumarato ferroso, o qué polivitaminas, o complejo B, o Centrum, o Pharmaton, ¿qué le das? Qué impresionante es, ¿no? Leer los milagros de Jesús, porque lo podemos leer y decir, Jesús sanó a una mujer con flujo de sangre. Pero, o sea, no entendemos la gravedad de lo que tenía. Y más en ese momento que ya, o sea, hoy en día pues te apartas, gastas, si eres una persona con bienes, gastas todos tus bienes y puedes obtener una sanidad, pero en ese tiempo, ¿no? Qué importante es el milagro de Jesús. Algo también que dice ese pasaje de la Biblia es que esa mujer había gastado todo lo que tenía, todo. Y había recurrido a todo. Ya también nos echan tierra a los médicos, ¿no? De que no eran buenos, o sea, de que nomás no le ayudaban. No tenían pues. aparatos tampoco, no tenían tecnología Sí, de que tampoco. vamos a hacer una radiografía de ver qué tienen, o sea, era puro criterio. Sí. Y hay enfermedades que no tenían conocimiento tanto de ellas. Y yo creo que también era la forma de que ay, pues eres inmunda, yo creo que te voy a consultar de aquí a allá a unos 3 metros porque no vaya a ser No, que... y si tienes derecho a sanidad, porque si tienes una lepra es porque Dios te castigó, y si te toco yo no quiero que Dios me castigue a mí. O sea, definitivamente también puede ser una forma de pensar, de decir, un castigado por Dios no tiene derecho a sanidad, y si yo trato de sanarlo, puedo estar en rebeldía yo también. Entonces, Jesús entrega una vida nueva también por el legalismo judío, sí, se puede entender que eso sí era a lo mejor el pensamiento de los médicos. Es algo lógico, Puede ser como ahora con la cuestión del COVID, ¿no? Te tienes que poner un traje especial para poder atender a los pacientes COVID. Y la verdad es que sí se la piensa uno para poder acercarse al paciente a pesar de que traes el traje especial, porque por muchas cosas, ¿no? Por muchas situaciones, entre ellas el miedo. Entonces, pues, definitivamente yo creo que estas cosas que ustedes han comentado han sido milagros reales y yo creo que a ese Dios es al que servimos, ¿no? Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo creo que así como sanó a estos leprosos, a esta mujer con flujo de sangre, al ciego de nacimiento, o sea, así como Él lo hizo en ese tiempo, lo puede hacer hoy. Es el mismo. Que no tiene la obligación de hacerlo, Porque si Jesús hacía los milagros era para demostrar que Él podía hacerlo. No era porque fuera una obligación, como hoy en día lo vemos, de que Jesús me tiene que sanar. Porque me tiene que sanar porque yo confío en Él. O sea, no es una obligación, porque el reino de Jesús no es algo terrenal, sino es algo espiritual. Y la importancia de la vida no es aquí, sino la que nos está por venir. Así es. Entonces, que no, nada más para resaltar eso de que no nos debemos de sentir de que, como dijo Job, desnudo llegué, desnudo me fui, sé el nombre de Dios bendito. Si Dios me sana, bien, y si no, también. Y es donde yo también, como decías en un inicio, veo que no está para nada en conflicto la medicina con la fe, porque la fe es el puente para que se demuestre el milagro, el poder de Dios, la demostración del control de Dios. Pero la medicina es una tarea noble que el ser humano hace, es el amor al prójimo, es el cuidado, es poner en función de la sanidad de las personas, de la salud de las personas más bien, todos los recursos que tengamos aquí en la tierra, lo que se pueda utilizar para que la persona sea sana. Y eso también es el propósito de Dios, por lo tanto no hay ningún conflicto, y creo que hoy en cómo hemos unido los milagros con una explicación científica, medicinal, con conceptos, tecnicismos que ahora se utilizan en hasta cristología. Y hasta cristología, no, de todo. Creo que hemos visto esa unión, y eso para mí concluye excelentemente este podcast.
Gracias, hermana Eunice, por venir a aceptar Gracias. nuestra invitación. Gracias por invitarme. Una vez más, gracias al buen Sammy. Y bueno, pues si quieres decir tus redes. Pueden seguirme, estoy en Facebook y en Instagram igual como Samuel Martínez A. Vayan y síganos y suscríbanse aquí al canal, activen la campanita, denos de ahí de su apoyo, de su cariño, que vamos a seguir hablando sobre temas interesantes. Y igual, gracias por acompañarnos y por ver estas partecitas de la Biblia, ¿no? Que la misma Biblia dice que si pudieran decir todos los milagros que Jesús hizo no alcanzaría, ¿no? Entonces, Así es. nada más vemos algunas partecitas donde vemos la importancia de Jesús y lo que Jesús trae al mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amigos. Nos estamos viendo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.